En esta ocasión nos enfocaremos en la comunicación institucional. La comunicación institucional es el tipo de comunicación que realiza una institución o sus representantes con el fin de dirigir un buen concepto acerca de esta y su actividad hacia el grupo social que lo rodea. Para generar una buena comunicación debe reflejar tanto los valores como la identidad de la empresa. Es decir, para cumplir la finalidad de la comunicación debe existir armonía entre la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen percibida. Se busca que la empresa como emisor se haga entender, diferenciar y reconocer. Este tipo de comunicación analiza tendencias o predilecciones, predice posibles consecuencias, asesora a la dirección de la organización y establece un plan estratégico. Las características principales de la comunicación institucional son: 1. Crea unidad de la empresa. 2. Es el nexo por el cual la empresa es comunidad. 3. Fortalece la identidad y valores de la organización. Y por último, fortalece la empresa tanto en el entorno interno como en el externo. Cabe recordar que la comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, pero va más allá de los objetivos que desean alcanzar estos medios, ya que pretende transmitir la identidad y los valores que fundamentan a la organización. Debe tener muy en cuenta la responsabilidad de sus acciones y lo que esto provoca a su imagen. En la comunicación institucional encontramos dos variantes: la comunicación informal, en la que participan aquellas personas que no han sido específicamente designadas para realizar esta función, sino que mediante su conducta y forma de actuar ya están creando la imagen por el hecho de pertenecer a la organización. Y la comunicación formal, en la que se designa quien entregará el mensaje que generará el concepto de nuestra empresa, ya sea por medio de figuras públicas o agencias de publicidad. En primer lugar, tenemos la investigación. En este punto se pretende analizar de forma profunda a la organización y el contacto que ésta llega a tener con la comunidad que la rodea, para así mejorar las carencias y resaltar las fortalezas. Programación. Por medio de la información recolectada anteriormente, se crea un plan estratégico donde definiremos cómo será esta comunicación y en qué periodo se dará a conocer. Tercero, realización. En este paso ponemos a marcar nuestro plan estratégico según los límites establecidos. Cuarto, realizaremos una comparación entre aquello que pensamos inicialmente y el resultado final que obtuvimos para así detallar el éxito de la comunicación. La comunicación institucional está presente en casi todas las empresas e instituciones a nivel mundial. Sin embargo, vamos a examinar dos que nos parecen importantes. La primera es Coca-Cola. Pues vender un concepto familiar y amigable hacia el mundo. Irradian felicidad. 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 O sea, para mí el concepto que vende Coca-Cola es felicidad. Felicidad. Felicidad y amistad.
y la segunda, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Seguridad, progreso y desarrollo. Pues él siempre se basa en la seguridad. La seguridad. Seguridad y en el progreso de la ciudad. Que si no nos demoramos una vida aquí. Bueno. Y eso sí me está agradando, a mí excelente no está como para allá. No está bien. ¿Sí? Bueno, eso lo- No, yo no tengo lío, ustedes son los que graban, yo soy un entrevistado. Te voy a hacer un breve recorrido de campañitas que he realizado en el año 2005 aproximadamente, cuando terminé como diseñador gráfico, cuando terminé mi carrera de diseñador gráfico, entré a trabajar con una empresa que se llamaba era una empresa de salud. En esta empresa trabajé en la parte de comunicación interna, construyendo desde la identidad de marca, toda la parte de señalización y elaborando toda la parte ya de difusión. Se trabajó mucho lo que era el volanteo y se desarrolló una revista que era de comunicación interna, se estructuró el diseño y se mejoraron los contenidos y toda la parte gráfica que se estaba desarrollando. Después trabajé con una empresa en el 2006, terminé como publicista y arranqué trabajando con una empresa que se llamaba Proyectos Inmobiliarios. Con esta empresa construimos y desarrollamos desde la identidad corporativa a la comunicación interna y trabajamos también toda la parte de proyección de la empresa, de difusión. Ellos tenían aproximadamente 8 proyectos inmobiliarios que vendían en ese momento en las zonas exclusivas de la ciudad de Cartagena y con ellos trabajamos producción audiovisual, trabajamos piezas publicitarias, trabajamos piezas publicitarias en prensa, en revistas, trabajamos vallas, también hicimos gran formato. En el 2000, al mismo tiempo, más o menos en la misma época, trabajamos ese era un hospital que se llama, también era de la empresa, como de la misma línea, de la misma unidad de negocios. Y con ellos trabajamos también videos audiovisuales, videos institucionales, y fue pasando el tiempo y se trabajaron muchas campañas. Se trabajó con campañas del distrito de Cartagena, hicimos campañas para el dengue, hicimos campañas en Cartagena. Se construyó también como una unidad de apoyo ciudadano que se llamó en ese momento los Vales del Almirante Padilla. Y en casi todos estos proyectos desarrollamos desde la parte de la semonemia hasta la proyección y difusión de toda la campaña. Ya en la ciudad de Bogotá trabajé con una empresa llamada, con esa empresa se trabajó, con esa agencia de publicidad trabajamos para las empresas la empresa del y trabajamos para desarrollando cartillas informativas, desarrollando campañas de seguridad industrial. Luego trabajamos también con la Fundación de hicimos algunas piezas para la Fundación. Y el día de hoy estamos trabajando con OK en Cartagena, estando en Bogotá, se desarrolló una campaña también para la empresa, la refinería de Cartagena, y ahí fue una campaña de seguridad industrial muy interesante, porque ahí trabajamos como con toda la parte de los superhéroes, que los niños, todo niño y todas las familias esperaban a los trabajadores o los veían como unos superhéroes.
Hay dos líneas con las que no me gusta trabajar. Una línea es la línea de la política y la otra línea es la línea de las empresas de extracción minera. Finalmente llegó un punto con la empresa que trabajaba, con la agencia con la cual trabajaba, en donde me di cuenta que algo no andaba bien. O sea, en el manejo de piezas y en la construcción de mensajes que yo estaba desarrollando, y sin demeritar a la agencia con la que trabajé, porque es una muy buena agencia, pero en mí, o sea, algo en mí no funcionaba, y era que estaba dejando yo para mi hija con relación al trabajo que estaba desarrollando, y ya ahí empezó a romperse un poco la parte ética con relación a las empresas de extracción minera. Con relación a la política, finalmente la publicidad tiene la capacidad de construir una imagen, o sea, construye identidad. Yo puedo controlar lo que es la identidad. La identidad es cómo me proyecto y la imagen es cómo me perciben. Entonces la identidad yo la puedo construir como publicista y puedo generar una imagen y un posicionamiento de un individuo político. Y este individuo político, yo veo la política y la campaña política finalmente como un producto comercial. O sea, si usted tiene una hamburguesa de McDonald's, cambie esa hamburguesa y coloque ahí un individuo, ¿sí? Una imagen, una persona. Y de igual manera a esa persona se construye a partir de un brief. Luego de que usted hace la construcción del brief, empieza a trazar los objetivos de comunicación. Luego de los objetivos de comunicación, usted empieza a construir las estrategias de difusión, y así va armando la campaña. Es una campaña idéntica, solo cambie. Primero el nombre de comercial por propaganda, y empieza a cambiar la parte de los valores y de los elementos que son comerciales, o sea, toda la personalidad de la marca empieza a cambiarlo un poco por todos los elementos de contenido, de discurso, de ideología. Es igual, o sea, el manejo que se hace para las dos cosas es muy similar, y dentro de esa similitud yo tengo la capacidad, como les comento, yo tengo la capacidad de construir ese imaginario y de posicionarlo. Y el día de mañana finalmente no se sabe qué puede pasar con este ser político. Y dentro de mi ética tampoco considero, y el día de mañana finalmente la gente puede decir, ¿y quién hizo la campaña? Y fíjense que ahora dentro de los consumidores, de los prosumidores, o sea, lo que ahora se comenta mucho en política es ¿y cuál era el eslogan o el concepto de posicionamiento de X o Y persona, político? Y en ese momento dicen primero la gente, por decirles algo, y reflejado en su oficio como político, como representante de la ciudadanía, no está teniendo primero a la gente. O sea, si es un alcalde y el alcalde no está funcionando, pues el concepto de posicionamiento queda en entredicho, y luego dirán quién hizo la campaña de X o de Y individuo, y dirán la hizo Javier Pozo. Entonces ahí hay como un problema también alrededor de la ética, y lo otro también gira alrededor de los pagos. Los favores políticos generalmente, o las campañas políticas generalmente se pagan con favores políticos, y ya ahí empieza también a torcer un poco o a fluctuar un poco la parte de la ética. Bueno, en Cartagena todas las fortificaciones de la ciudad, las murallas, el castillo de San Felipe y los fuertes que quedan externos, no tenían identidad corporativa, o sea, una establecida, una que aunara todos los elementos, todos estos elementos históricos. Y la sociedad, pues el departamento del ente encargado de estructurar todas esas zonas históricas, se dio a la tarea de abrir una licitación en donde se construía una identidad corporativa para todas las fortificaciones de la ciudad de Cartagena, y entregaron un brief larguísimo y muy interesante. Se desarrolló un estudio de mercado para ver cuál era el nivel de posicionamiento que había de los diferentes lugares y entornos históricos, y de ahí se empezó a estructurar con base en los ejes conceptuales del estudio de mercado. Se empezó a estructurar como toda la parte de semonemia, se estructuró la conceptualización del logosímbolo alrededor de figuras de la arquitectura que era de los hermanos Antonelli,
y casi todos los fuertes que ellos construyeron eran unos fuertes que trabajaban con polígonos. Entonces la estructura que se desarrolló fue alrededor de los polígonos, teniendo en cuenta como todos los elementos y los valores que ellos querían, las características que ellos querían destacar alrededor de estos sitios históricos. Entonces había como elementos que eran como la elegancia, habían elementos que eran la fortaleza, habían elementos que eran historia, tradición. Ellos tenían también la parte de inclusión y diversidad. O sea, todos pueden entrar a esos espacios, todos son admitidos en esos espacios históricos de la ciudad y tradicionales y como toda la magia y el romance que había alrededor. Entonces todos esos elementos se tuvieron en cuenta para la construcción de esa identidad corporativa. Generalmente cuando se desarrolla una identidad corporativa, una identidad no solo gráfica, sino toda la estructura completa a nivel de comunicación, inicialmente tú partes con un objetivo de comunicación y de posicionamiento interno, todo lo que tiene que ver, todo lo que va alrededor de las comunicaciones internas de la empresa, para que esa empresa genere un sentido de apropiación, ¿sí? Y un solo lenguaje. Ahí es donde podemos hablar de tono y manera, y en el tono y la manera como la empresa debe proyectarse. Si la empresa se proyecta toda de manera correcta y maneja el mismo lenguaje, pues será percibida de esa manera y su imagen se posicionará en la mente del consumidor. Ahí el objetivo de comunicación, cuando yo planteo campaña interna, el objetivo de comunicación generalmente es crear ese sentido de pertenencia de todos los trabajadores que tengo y crear una unidad y una integración alrededor de las comunicaciones, en donde no haya como aristas por donde pueda salirse la comunicación. O sea, toda la comunicación debe ser aunada dentro de unos canales específicos. Una vez logras tener esa unidad de comunicación interna, ya puedes empezar a proyectar, porque ya tienes toda la parte interna de la empresa, ya toda la parte interna de la empresa la tienes comunicándose de la misma manera. Cuando tú sacas esa información, cuando ya empiezas a proyectar la empresa, ya en este momento lo que necesito es hacer un posicionamiento de los servicios o los productos que tengo al interior de la empresa. Entonces ya en este momento el objetivo de comunicación es lograr un top of mind inicialmente, un posicionamiento como número uno en la mente del consumidor, y con las etapas siguientes de posicionamiento y de mantenimiento que tendrás o que tendrá la empresa, vas generando ya o vas entrando en un top of her, obviamente desarrollando contenidos con los cuales se identifique el público objetivo que tú estás trabajando. Chao, que tengan una feliz vida. Saludos a la fanaticada.